estén enfrente del paciente, se les olvida y no traen los apuntes y nunca hicieron su pequeño acordeón para una impresión fisiológica, no pasa nada. Simplemente acuérdense que el labio inferior lo tienen que activar de todas. Buenos días. Y ahora sí ya los veo a todos conectados. Antes de que se me pase, por única ocasión le comenté a su jefa de grupo que si nos podíamos conectar con esta liga. Lo que pasa es que mi cuenta la presté para una reunión. Entonces, es una cuenta que tuve que crear ahorita gratuita. Se va a terminar los 40 minutos. Nos volvemos a conectar nuevamente a la misma liga, por favor. Como les comento, nada más sería por esta ocasión. Ya a partir de la próxima semana, ya en la normal, que es así la de tiempo ilimitado, que es la mía. Voy a compartir la pantalla para continuar. Bueno, la semana pasada terminamos de ver todo lo referente a anatomía interna de los órganos dentarios. Entonces, ahorita ya ustedes se supone que ya conocemos cuántos conductos tiene cada órgano dentario, cómo se llama cada uno de ellos, el porcentaje máximo tanto de raíces como de conductos que tiene cada uno. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el acceso endodóntico para poder localizar esa entrada de esos conductos radiculares. Entonces, por lo tanto, voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, como les comento, vamos a revisar ahora cómo vamos a hacer los accesos endodónticos, que es el acceso a cámara pulpar, pues por eso se denomina acceso cameral. Entonces, vuelvo a repetir, ustedes recuerden que ya tenemos la morfología interna de los órganos dentarios, ya sabemos cuántos conductos tiene cada órgano dentario, sabemos que hay diversas posibilidades de que puedan presentar diversa cantidad de conductos radiculares, pero
nos vamos a basar por el porcentaje máximo de conductos. Entonces, eso no quiere decir que los otros puede ser que no existan o que no se nos pueda presentar, pero de 100 nos puede tocar 1 o 2 casos con un porcentaje menor. Entonces, por lo tanto, como les comento, siempre nos vamos a guiar sobre el porcentaje mayor de conductos radiculares, pero tomando en cuenta o sospechando que podemos correr con suerte de encontrarnos una morfología diferente, es decir, un porcentaje diferente de esos conductos radiculares. Donde sucede más frecuentemente es en los molares y en los premolares, porque, por ejemplo, en los molares, ¿qué dijimos de los molares inferiores? Que vamos a encontrar generalmente 3 conductos, lo que son 2 en la raíz mesial y 1 en la raíz distal. Sin embargo, existe la probabilidad de que podamos encontrar ese cuarto conducto en la raíz mesial y por lo tanto serían 2 mesiales y 2 distales. Y así sucesivamente, en cada caso corremos la fortuna o mala suerte, no sé cómo lo podríamos nombrar, de que podemos encontrar un porcentaje menor del normal de cantidad de conductos radiculares. Entonces vamos a ver lo que es el acceso cameral, que es el acceso o el diseño que le vamos a hacer a los órganos dentarios para modificar esto. ¿En cuál nos quedamos de acceso? Hasta premolares, doctor. Premolares, perfecto. Entonces, para lo que son los premolares superiores, ¿esto ya lo alcanzamos a revisar o no los terminamos de revisar los premolares? No recuerdo. Creo que no los alcanzamos a terminar, doctor. ¿Pero ya lo vimos los premolares superiores? Sí. A ver. Bueno, voy a hacer un repaso de porque es donde más tenemos más complejidad. En los premolares superiores, aquí la importancia es localizar los 2 conductos. Recuerden que los premolares superiores tienen 2 conductos en el mayor porcentaje. Entonces, aquí el objetivo es hacer un acceso de tal manera que localicemos la entrada de los 2 conductos radiculares y que la entrada sea franca, o sea, directa hacia esos conductos radiculares. De igual manera, como en todos los accesos, vamos a iniciar con nuestra fresa de bola de carburo número 3 o número 4 de alta velocidad, con pequeños movimientos de tracción, es decir, de picoteo. Vamos entrando hasta que localizamos la cámara pulpar. Una vez que llegamos a cámara pulpar, con nuestra fresa endoseta, vamos a ir haciendo el diseño que sería de oval, de tal manera que es vestíbulo lingual o palatino. Como en este caso, es un oval. Acuérdense, entramos aquí con nuestra fresa de bola y una vez que llegamos a cámara pulpar, con la endoseta nos vamos extendiendo. Vamos haciendo esto, hasta que localizamos la entrada de los 2 conductos radiculares. ¿Por qué? Porque acuérdense que los premolares superiores tienen un conducto palatino y un conducto vestibular. Y cada conducto coincide con una cúspide. Entonces tenemos que hacer un oval. Para encontrar esa entrada de los 2 conductos del primer premolar. A diferencia de los segundos premolares superiores, que esos generalmente nada más tienen un solo conducto, que en este caso sería centrado. Entonces entramos con nuestra fresa de bola en la parte central. Una vez que localizamos la entrada del conducto con nuestra fresa endoseta, únicamente vamos
alisamos lo que son las paredes y listo. Con esta circunferencia prácticamente podemos trabajar lo que es el conducto radicular. Como les comento aquí, lo vamos ampliando hasta encontrar la entrada de los dos conductos. Por lo tanto, la forma de conveniencia es oval en sentido vestíbulo-palatino. ¿Para qué? ¿Qué es lo que les comentaba? Para que las limas tengan un acceso directo a la entrada del conducto radicular. La lima no debe de entrar inclinada, no debe entrar así, de esta manera, debe de entrar recta al conducto radicular. ¿Y por qué debe entrar recta? Porque acuérdense que si se dobla este instrumento, podemos ocasionar una separación o un desgaste innecesario de las paredes del conducto radicular. Y acuérdense que una vez que hacemos el acceso endodóntico, en la entrada de los conductos siempre tiene un reborde de dentina, un pequeño escaloncito de dentina, el cual lo tenemos que eliminar con la endoseta o con las gates. Y este pequeño escalón de dentina que tienen los conductos es el que hace que la lima no entre recta al conducto. Entonces, una vez que introducimos las gates o que introducimos la endoseta, lo desgastamos y ahora sí ya la lima va a entrar directa al conducto radicular. De esta manera, corroboramos con nuestro explorador de conductos que sea la entrada recta al conducto radicular y posteriormente vamos a iniciar lo que es nuestra instrumentación. Esto ya lo vimos. También muy importante, las gates. Acuérdense que si retiramos ese escalón de dentina con gates, no deben de penetrar más allá de las curvaturas. Si penetra más allá de la curvatura, vamos a dejar demasiado delgada la pared interna de la furca o de la pared interna del conducto radicular, y eso puede propiciar a que se fracture el órgano dentario en un futuro. Si tocara el mínimo porcentaje, como les comento, de que haya 3 conductos, que es muy poco frecuente, serían 2 conductos vestibulares y un conducto palatino. En los molares inferiores, creo que esto sí ya no lo vimos. En los molares inferiores, el acceso vamos a iniciar de igual manera en la foseta central con nuestra fresa de bola de carburo de alta velocidad, número 3 o 4 aproximadamente. Vamos a iniciar y aquí lo importante, voy a encender mi cámara, aquí lo importante es que las paredes o el diseño del acceso debe de tener paredes divergentes hacia oclusal. Es decir, si el acceso lo hacemos y queda así perpendicular, no vamos a tener visibilidad hacia la entrada de los conductos radiculares. Divergente sería esto. Las paredes tienen que estar más amplias a nivel oclusal y menos amplio a nivel del cuello o a nivel del piso de la cámara pulpar. Entonces, el acceso en los molares debe ser con paredes divergentes hacia oclusal, es decir, debe estar así. Primeramente hacemos el acceso, pues, a ver así, después con nuestro endoseta lo hacemos así, divergente hacia oclusal. De igual manera, entramos con nuestra fresa de bola, retiramos todo lo que es el techo de la cámara pulpar y posteriormente nos cambiamos a la endoseta. Y ya con la fresa endoseta, ahora sí, vamos desgastando todo lo que es el techo hasta retirar todo ese techo de dentina y ya poder encontrar la entrada franca a los conductos radiculares. Sería de esta manera. Suponiendo que esta es la fresa de bola de carburo, vamos penetrando y llegamos a cámara pulpar. Una vez que llegamos a cámara pulpar, cambiamos por la fresa endoseta y vamos quitando todo el resto de techo, que sería esto. Ven esta imagen inferior, esta es la fresa de bola, voy con movimientos de entrada y salida, caigo a cámara pulpar y ahora cambio con la fresa endoseta y voy a quitar todo este remanente de techo. Y voy a dejar las paredes divergentes hacia oclusal. Cuando hay una caries interproximal, como en este caso de la imagen superior derecha, tenemos que entrar por oclusal. Tenemos que entrar de esta manera, igual con nuestra fresa Z, llegamos a cámara pulpar, vamos extendiendo y hacemos una extensión ocluso mesial u ocluso distal.
Es otro ejemplo. Vamos a hacer este acceso endodóntico en este molar inferior. Vamos con nuestra fresa de bola de carburo. Vamos penetrando poco a poco hasta llegar a cámara pulpar. Una vez que llegamos a cámara pulpar, cambiamos por la fresa endoseta y vamos quitando el remanente de techo. Estas imágenes las puse nada más para esquematizar. Obviamente esta no es una fresa de carburo ni esta es una fresa endoseta, aclarando. Y así quedaría nuestro acceso. Y vean, ¿qué es lo que les mencionaba? Paredes divergentes hacia oclusal. Si estuvieran paralelas, estarían así. Aproximadamente se quedarían así, pero vean cómo están. Divergentes hacia oclusal. Es decir, es más ancho en oclusal que en el piso de la cámara pulpar. Entonces son paredes divergentes hacia oclusal. Ven este ejemplo, aquí las paredes no están lisas. Recuerden que con nuestro explorador de operatoria tenemos que percibir que no exista ninguna interferencia en las paredes de nuestro acceso endodóntico. Una vez que hacemos el acceso, alisamos lo que son las paredes con la fresa endoseta y nos tocaría ver esto. Esto es el tejido pulpar. Entonces hacemos lo que es el acceso endodóntico y así se vería lo que es el tejido pulpar y ya posteriormente iniciamos con nuestra instrumentación. Y así quedaría, una vez que retiramos lo que es el tejido pulpar. Forma de conveniencia. En los molares inferiores, que es lo que mencionábamos, recuerden que el mayor porcentaje de conductos en los molares inferiores son 3 conductos. Un conducto distal y 2 conductos mesiales, uno mesiovestibular y uno mesiolingual. Esto es lo normal o el porcentaje mayor en los molares inferiores. Por lo tanto, la forma de conveniencia es un trapecio, donde la base mayor está cargada hacia mesial y el vértice hacia distal. Entonces, si yo sé que está un conducto distal centrado y 2 conductos mesiales, hago mi trapecio de tal manera que sería de esta manera. Pero recuerden que si al momento de hacer el acceso endodóntico en la parte distal, yo observo que el conducto distal está muy cargado hacia una pared, ¿qué quiere decir? Que del lado contrario debe de haber otro conducto. Ese es el tip básico que debemos de saber. Siempre, 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 cuando ustedes hagan un acceso endodóntico y el conducto no esté centrado, que esté muy cargado hacia una pared, es decir, hacia vestibular o hacia lingual, ¿qué quiere decir? Que del lado contrario hay otro conducto. Entonces, vuelvo a repetir, si el conducto distal está en la parte central, es uno solo. Es innecesario desgastar hacia acá, hacer como el tipo oval. Esto no se debe de hacer, porque es dentina que están desgastando de manera innecesaria. Entonces, si el conducto distal está centrado, así se queda. Pero si al momento de que yo hago mi acceso, mi conducto distal está muy cargado hacia vestibular o muy cargado hacia lingual, quiere decir que del lado contrario hay otro conducto. Ahí sí tendría que ampliar mi acceso y quedaría aproximadamente de esta manera, que sería como un cuadrado con bordes redondeados para poder localizar la entrada de los 2 conductos. De igual manera, con nuestro explorador de operatoria, revisamos que no haya ningún reborde, ningún escalón en el techo. De lo contrario, con nuestra fresa endoseta, regularizamos las paredes y ya tenemos la entrada recta al conducto radicular. Vean este ejemplo. Lo normal o al principio, cuando hacemos el acceso endodóntico, vean en qué angulación entra el explorador de conductos. ¿Por qué? Porque aquí está esta parte de dentina que está interfiriendo. Introduzco mi fresa endoseta
y desgasto esta pared de dentina y ahora sí, ya el explorador va a entrar recto al conducto radicular. Entonces, siempre debe de entrar el explorador recto al conducto radicular. Tengo que adelgazar esta parte. Esta parte tengo que adelgazarla con la endoseta para que entre recto, que no entre inclinado, como en este caso. Y posteriormente ya mis limas también van a entrar rectas, no van a entrar curvas. Vean este ejemplo. Esa es una lima ya. Si introducimos, si no desgastamos, más bien dicho, si no desgastamos esta pared de dentina con la endoseta o con las gates, vean la angulación de la lima. Y luego vean la curvatura que tiene el conducto. Esta lima, en lugar de durarles para 5 usos, les va a durar 2, porque la están forzando aquí y la están forzando aquí, en la curvatura. En esta curvatura no se puede hacer nada, es una curvatura natural que tiene el conducto radicular, pero en esta parte sí, porque lo podemos desgastar con la endoseta para que la lima entre recta en esta parte y ya únicamente gire la curvatura que tiene en su pared interna. Y así quedaría. Vean la diferencia. Vean la angulación, cómo entra recta y aquí entra recta totalmente. Y únicamente gira la curvatura del conducto, que eso no lo podemos evitar. Entonces siempre tenemos que desgastar la pared o el reborde de dentina que tienen en la entrada de los conductos radiculares y siempre está localizada en la pared externa de la furca o pared contraria a la furca. Y ese desgaste se hace o con la endoseta o con las gates Glidden. Ahora, esto es lo que les comentaba. Vean, esta es la pared, este es el acceso de un molar inferior de manera normal. Este es el acceso distal, el conducto distal, perdón, y los dos mesiales. Si yo, lo que les mencionaba, si yo localizo que el conducto distal está centrado, ¿para qué desgasto todo esto? Todo esto es diente que desgasté de manera innecesaria. Acuérdense que el acceso es un trapecio. Si el conducto está localizado hacia una pared, como en este caso, localicé el lingual, que quiere decir que del lado contrario hay otro conducto. Aquí sí tengo que hacer un acceso diferente, sí tengo que hacer como un cuadrado para poder localizar la entrada de los 4 conductos. ¿Sí quedó bien entendido esto? Sí, doctor. Bueno, entonces, como les comento, esto es innecesario. Si el conducto distal está centrado, no tengo por qué desgastar hacia vestibular o hacia lingual. Si son los 4, esto sí, tendría que hacer un acceso tipo cuadrado para localizar la entrada de los 4 conductos. De tal manera que nuestras fresas, nuestras limas, perdón, como les comento, tengan el acceso recto al conducto radicular. Vean la diferencia de esto. Vean aquí cómo está entrando la lima. ¿Por qué? Porque aquí hay dentina. Si ya desgasto yo esa dentina con la endoseta, vean cómo entra la lima. Recta. Entonces las limas deben entrar lo más rectas posibles al conducto radicular. Igualmente lo de la endoseta que les comentaba. Vean en este caso. Vean aquí. Toda esta parte está de más. Este es dentina que está de más y ven, ¿por qué? Porque mi lima está entrando angulada.
Entonces, todo eso lo tengo que desgastar con la endoseta o con la Gates para que la lima entre recta. ¿Cómo se hace esto? Como les comento, o con las Gates, desgastando esa curvatura que tienen los conductos, que sería esto. Esta parte tengo que desgastarla. Como con la endoseta, como les comento, recargándome sobre la pared externa a la furca o con las Gates. De esta manera sería con las Gates. Mucho cuidado con cuando los órganos dentarios están inclinados. Cuando nos toca pacientitos que ya han sufrido extracciones, acuérdense que cuando hay un espacio edéntulo en la cavidad bucal, los dientes vecinos sufren una cierta inclinación a largo plazo. Entonces, si les toca un pacientito que está edéntulo de alguna parte, los dientes de los lados se van a girar un poco. Entonces, si está girado el órgano dentario, tenemos que hacer el acceso en la misma angulación del diente, sería en este caso angulado también, porque si lo hacemos vertical como lo hacíamos de manera normal, vamos a perforar. Entonces siempre tenemos que identificar la angulación que tiene el órgano dentario en una radiografía de diagnóstico, de tal manera que el acceso lo debemos de hacer en la misma angulación que tiene nuestro diente. Y también cuidando mucho la furca. Por eso siempre les hago la recomendación de que la endoseta es nos da mucha seguridad cuando vamos a hacer el acceso endodóntico. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con pura fresa de bola, podemos perforar la furca. Y si perforamos la furca, podemos inclusive llegar a la extracción de ese órgano dentario. Imagínense que fuera un pacientito de, ¿qué será? De 15, 20 años y ustedes le echan a perder su dientito y se lo tengan que sacar, pues se me hace algo injusto. Entonces siempre tenemos que hacer el acceso con la fresa de bola, pero ya una vez que llegamos a la cámara pulpar, cambiar por la endoseta, porque acuérdense que la endoseta no corta en la punta. Esa parte que tiene nuestra fresa nos da la seguridad de que nos podamos recargar en la furca y no correr el riesgo de que vayamos a perforar. Y así quedaría nuestro acceso. Acceso localizando el conducto distal y los dos mesiales. Paredes lisas, no se ve ninguna interferencia y divergentes hacia oclusal. De tal manera que percibo perfectamente bien los tres conductos de mi molar inferior. Ya una vez que elimino todo el tejido pulpar, quedaría de esta manera. Ya no se ve tejido pulpar y ya quedan limpios los conductos radiculares. Pero vean que están lisas las paredes y vean que están divergentes porque se percibo perfectamente bien la entrada de los conductos radiculares. Vean aquí. Vean cómo viene la pared de dentina y vean cómo está esto. Doctor, una pregunta. ¿Sí? En el caso de tener interconductos o conductos secundarios, así como pequeñas prolongaciones, ¿cómo se quita con la lima? ¿Cómo se qué, perdón? ¿Cómo se quita, o sea, la pulpa con la lima? Muy buena pregunta. Esa es una de las tantas causas que puede ocasionar el fracaso de un procedimiento endodóntico. Porque acuérdense que nosotros durante la endodoncia únicamente trabajamos en los conductos principales. Si ustedes se fijan en todo, les estoy mencionando únicamente conducto distal, conducto mesiovestibular y conducto mesiolingual. O si fueran 4, los dos mesiales y los dos distales. Durante una endodoncia, nosotros únicamente trabajamos con las limas los conductos principales. Todas las ramificaciones que vimos no las trabajamos con limas porque no se puede. La única manera de eliminar la pulpa o las bacterias que están en esos conductos es con la irrigación y con la desinfección del conducto radicular, que esa sería con las técnicas de irrigación que vamos a ver más adelante y posteriormente con la obturación con un cemento sellador que sea bactericida. Entonces, la respuesta es no se puede eliminar la pulpa o las bacterias que haya en esos conductos con limas. Únicamente se eliminan o se limpian esas ramificaciones con hipoclorito de sodio, con irrigación nada más. No se pueden meter limas.
Entonces aquí el factor determinante es si tú no irrigas lo suficiente o no desinfectas bien con hipoclorito de sodio, vas a dejar restos de pulpa o restos de bacterias en esas ramificaciones y pueden ser las causantes del fracaso endodóntico. Ok, gracias. Ya después vamos a ver cómo se irriga para tratar de que ese hipoclorito de sodio penetre en todas esas ramificaciones y nos desinfecte esas ramificaciones que donde no pueden entrar las limas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro ejemplo, vean la angulación que tiene la lima. Tengo que quitar este reborde de dentina. ¿Para qué? Para que en lugar de que entre así, entre recta. Y así quedaría. Vean, vean el acceso divergente, ven la inclinación que tienen las paredes. Y así serían los 3 conductos de este molar inferior. Doctor, otra pregunta. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de tener 4 conductos, ¿cómo vas a saber si existe como un conducto más? Porque nos hablaba de no hacer como, que no fuera necesario, por ejemplo, que fuera de la forma del triángulo en el caso de los 3 conductos, pero por ejemplo, si este caso se diera que fueran 4 conductos, ¿cómo podríamos verificar de que existe un conducto más sin desgastar el esmalte? O sea, más tejido dental. Es que es lo que te comentaba. Me voy a regresar, ¿eh? Déjame ver. La única manera de saber eso que tú me dices, espérame. Es esto. La única manera de saber si hay ese cuarto conducto o no es ubicando la entrada del conducto, del primer conducto que localices. Como te comento, lo normal es que inicies tu acceso aquí, en la foseta central. Llegas a cámara pulpar y ya después cambias por la endoseta. Y con la endoseta vas a hacer esto. Esto es con la endoseta. Para localizar el mesio vestibular y el mesio lingual. Después de aquí, te vas con la endoseta así. Si aquí localizas el conducto distal, es uno solo y listo. Pero si aquí no localizas el conducto principal o el conducto distal, perdón, tienes que extenderte un poco hacia vestibular o hacia lingual, hacia donde tú quieras. Entonces yo hago mi acceso de esta forma y aquí no hay conducto, entonces me empiezo a ampliar un poquito hacia acá o hacia acá, hacia donde tú quieras, hacia cualquiera de las dos partes. Y si aquí ya localizo el conducto, pero veo que está muy cargado, en este caso hacia el lingual, ¿qué quiere decir? Que del lado contrario debe de haber otro conducto. Pero siempre, si es uno solo, va a estar en la parte central y lo vas a localizar cuando hagas el acceso. Como te comento, inicias en la foseta central con nuestra fresa de bola, luego cambias a la endoseta y haces esto. Así. Y luego le sigues a esta parte. Si aquí localizas el conducto, es un solo conducto distal y listo. Pero si aquí no localizas conducto, tienes que extenderte hacia vestibular, hacia el lingual, hacia donde tú quieras. En este caso yo me extiendo hacia vestibular, me voy extendiendo, hago un pequeño oval, y si aquí localizo el conducto, ¿qué quiere decir? Que del lado contrario debe haber otro conducto. Entonces ya empiezo a hacer con la endoseta mi acceso como si fuera otro oval, y ahora mi acceso quedaría de esta manera. ¿Sí? Gracias, Doc. Está medio, yo sé que está difícil de entenderlo con puros dibujitos, yo lo sé, pero espero ya el próximo mes ya regresemos ya podemos entrar al laboratorio para que todo esto lo hagan ustedes en sus dientes y poder localizarlos ya, que ustedes lo localicen y que vean todo esto que les estoy diciendo, vean en el paciente como quien dice cómo se hace.
Que esto es lo que les comentaba también, mucho cuidado con la angulación de la fresa. Si nosotros tenemos inclinado nuestro órgano dentario, tenemos que hacerlo de igual manera, como en este caso, vean, ya se desvió aquí el acceso y ya perforamos. Los conductos están aquí. Y vean hacia dónde está hicimos el acceso, ya perforamos. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado con la angulación de la fresa. En este caso ya prácticamente se destruyó toda la furca. ¿Por qué? Porque no cambiaron a la fresa endoceta. Y hay una anomalía que también nos complica un poco la vida cuando vamos a hacer el acceso en los molares inferiores, que es los taurodontismos. ¿Qué es el taurodontismo? ¿Qué es el taurodontismo? Es una alteración morfológica de los órganos dentarios donde la corona clínica se encuentra muy alargada. Esto ustedes ya lo vieron en patología o en anatomía dental, pero también en endodoncia nos perjudica, porque si la corona clínica está alargada, también la cámara pulpar está alargada. Entonces, por lo tanto, es muy complejo hacer una endodoncia en un diente con taurodontismo porque la cámara pulpar también tiene taurodontismo y por lo tanto la entrada de los conductos radiculares va a estar muy profunda, más profunda de lo normal. Y se divide en 3 tipos, lo que es el hipotaurodontismo, mesotaurodontismo e hipertaurodontismo, dependiendo de lo alargado que sea la cámara pulpar. Y este es un caso clínico que nos llevó aquí al posgrado hace algunos años, en el 2016, y lo publicamos en la revista de endodoncia actual. Nos llegó un tratamiento con mesotaurodontismo. Y bien, aquí está el caso. Vean, la cámara pulpar está todo esto es cámara pulpar. Hasta aquí está la entrada de los conductos radiculares, siendo que lo normal debe estar aquí. Porque acuérdense que la entrada de los conductos radiculares, es decir, el piso de la cámara pulpar, generalmente está a nivel de la unión amelocementaria. Entonces, aquí está el cuello del diente, aquí debería de estar el piso de la cámara pulpar y aquí debería de estar la entrada de los conductos radiculares. Pero en realidad, vean dónde está. Entonces, toda esta parte es alargamiento de la cámara pulpar y esto corresponde con un mesotaurodontismo. Y así quedaría el tratamiento de conductos. Aquí lo difícil es encontrar la entrada de los conductos radiculares, porque está muy profunda esa entrada, no está la profundidad normal del piso de la cámara pulpar. Otro ejemplo, vean. ¿Qué creen que sea? ¿Hiper, hipo o meso? Hipo. ¿Seguro? No, es hiper, perdón. Porque vean la profundidad. Vean hasta dónde llega la entrada. Hasta aquí está el piso de la cámara pulpar. Y aquí está la unión amelocementaria. Y prácticamente la raíz no es esto. Vean, esto no es la raíz. Tiene unas raicitas. Y así queda la endodoncia. Y es otro ejemplo, vean, un hipertaurodontismo con conducto en C, que ahorita vamos a ver. Eso ahí vemos, perdón, el conducto en C. Vean la profundidad que tiene la cámara pulpar. Todo esto es cámara pulpar. Vean. Aquí está la entrada de los conductos radiculares, aquí está el piso y aquí está la unión amelocementaria. Y así quedaría. Vuelvo a repetir, mucho cuidado durante el acceso. Aquí el problema cuando vamos iniciando es de que no medimos dónde llegamos ya al techo, continuamos desgastando y terminamos perforando el piso de la cámara pulpar.
En los molares superiores. Los molares superiores, de igual manera, vamos a iniciar en la foseta central de nuestra cara oclusal. Igualmente las paredes divergentes hacia oclusal. Pero aquí la forma de conveniencia va a ser un trapecio, donde la base mayor está hacia vestibular, porque acuérdense que los molares superiores tienen dos conductos vestibulares y un conducto palatino. Por lo tanto, la base va a estar hacia palatino. Esto ya lo vimos ahorita. Voy a cambiar. Aquí está. Vean este ejemplo. Aquí las paredes están irregulares. Están todas irregulares las paredes. Aquí tendríamos que meterle endoseta para que queden las paredes lisas, porque están todas irregulares. Sí están divergentes hacia oclusal, porque perfectamente puedo bien identificar los dos conductos vestibulares, el conducto palatino y el cuarto conducto, que es el MB2. Pero las paredes no están lisas, entonces aquí hay que meterle endoseta para adelgazar, para regularizar las paredes. Y vean la diferencia. Están las paredes lisas y divergentes hacia oclusal, de tal manera que puedo identificar los 4 conductos. Acuérdense que el mayor porcentaje en los molares superiores son 4 conductos, 2 vestibulares, 1 palatino y el MB2. ¿Qué sería? Un conducto disto vestibular, conducto mesio vestibular, conducto MB2 y conducto palatino. De igual manera, el acceso con nuestra fresa de bola, vamos penetrando, llegamos a cámara pulpar, cambiamos por la fresa endoseta, regularizamos las paredes y corroboramos que el explorador de conductos entre recto a los conductos radiculares. De lo contrario, tenemos que regularizar esas paredes y quitar ese escalón de dentina con nuestra fresa endoseta. ¿Qué sería esto? Vean la fresa de bola. Llego a cámara pulpar y cambio a la endoseta para quitar todo esto y hacer la forma de conveniencia. En este caso, vean, si la lima entra inclinada, perdón, si la lima entra inclinada, tengo que quitar esto para que entre así, recta. Y lo que me preguntaba un compañero la semana pasada, creo, ¿cómo voy a localizar el MB2? El MB2 en este artículo que se publicó en el Journal Australiano de Endodoncia es de que se localiza generalmente a una profundidad de 2 milímetros. Es decir, el MB2 nunca se localiza a simple vista. Tenemos que hacer un desgaste, que es lo que les mencionaba, tenemos que hacer un surco para localizar esa entrada. Y siempre se localiza a 2 milímetros de profundidad del piso. Entonces aquí sí tenemos que hacer con una fresa muy delgadita o con una punta de ultrasonido entre el conducto palatino y el conducto mesio vestibular. Tenemos que hacer un pequeño surquito de esta manera de 2 milímetros de profundidad, porque siempre se localiza en este trayecto, pero a 2 milímetros de profundidad. Y ahí está. Y también este mismo artículo dice que aproximadamente se localiza a 1 milímetro aproximadamente de esa línea que trazamos. Entonces, trazo mi línea imaginaria, obviamente, si no es la imaginaria, voy a desgastar 2 milímetros de profundidad a 1 milímetro hacia la pared. Y aquí está el conducto. Y así quedaría cuando terminamos el procedimiento. Vean este ejemplo. Es lo que les mencionaba. En la radiografía de diagnóstico únicamente se perciben en algunas ocasiones 3 conductos, lo que es el conducto disto vestibular, mesio vestibular y palatino. Y ya cuando finalizamos el procedimiento es cuando observamos ese cuarto conducto. Vean paredes irregulares, aquí hay que
alisarlas con nuestra endoseta, quitar estos cálculos pulpares, tiene muchos cálculos, hasta que quede liso el piso, y localizar el MB2, que aquí está, miren, se está localizando apenas. Y aquí quedaría, aquí está. Ya está el piso limpio, ya no hay cálculos, como en un principio, y aquí está la entrada al MB2. Y así quedaría cuando finalizamos el procedimiento. Radiográficamente, si tomamos nuestra radiografía ortorradial, se van a ver 3 conductos, el conducto palatino, mesiovestibular y distovestibular. Pero si le damos una cierta angulación, veríamos ese 4º conducto. Mucho cuidado en los molares superiores también con, al momento de quitar ese reborde de dentina, de no sobrepasar la curvatura porque podemos adelgazar la pared interna a la furca. Nuevamente, ese escalón, lo que les comento, tenemos que desgastarlo para que la lima entre lo más recta posible al conducto radicular. Vean, aquí está el reborde de dentina. Tengo que eliminar este. Ven, aquí está. Tengo que eliminar todo esto con la endoseta para que entre recta al conducto radicular. Igual con la endoseta o con las gates. Mucho cuidado cuando introducimos las gates de no inclinar las demás. Si las inclinamos, vamos a perforar la raíz. Como en este caso. Si así es una perforación. O mucho cuidado con no identificar el piso y seguir desgastando y ya perforamos la muela. Y así, ya se ve que está perforada. Y ese órgano dentario ya lo destinamos a la extracción. Cuando dejamos demasiado delgada las raíces o las paredes de las raíces porque introducimos de más las gates, en algunas ocasiones no se fractura, pero se forman microfisuras o microfracturas que a largo plazo terminan fracturando totalmente el molar. En los anteriores también corremos el riesgo de que, acuérdense, en los anteriores vamos a hacer el acceso en una inclinación a 45 grados y vamos a ir enderezando la fresa gradualmente hasta que entre recta al conducto radicular. Pero si no identificamos que ya llegamos a cámara pulpar, continuamos y perforamos, y es lo que pasó en esta imagen. Mira, ya perforamos. Y siempre tenemos que introducir nuestras limas una vez que terminamos el acceso endodóntico con una cierta curvatura. Para eso podemos utilizar un dispositivo que se llama FlexoBend o precurvarlas con nuestras yemas de los dedos. Pero siempre tenemos que introducir las limas precurvadas. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los conductos radiculares tienen curvaturas que no se ven en la radiografía, es otra cosa, pero todos tienen curvaturas hacia una o hacia otra cara. Entonces siempre, una vez que terminamos el acceso endodóntico, tenemos que introducir nuestras limas precurvadas, ya sea con el FlexoBend o con nuestras yemas de los dedos, pero siempre tienen que entrar precurvadas. Y las primeras limas con las que vamos a introducir al conducto radicular son 4 limas, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase ya, cómo se llaman y cuánto miden, pero ahorita se los adelanto. Siempre vamos a introducir las limas 6, 8, 10 y 15. Vamos a introducirlas para explorar el conducto radicular precurvadas, y eso se le denomina sondear y patentizar, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase.
Y es lo que lo digo, bien, siempre tenemos que introducir las limas precurvadas porque en la radiografía de diagnóstico en algunas ocasiones se ve la curvatura. Vean esta curvatura de este canino. Bien. En algunas ocasiones se percibe, en algunas ocasiones no se percibe, pero vean la curvatura, tiene que continuarlas nuestra lima. Bien. Y finalizamos la endodoncia y de igual manera está igual. Siempre tenemos que precurvar todas las limas para que penetren curvas en el conducto radicular. Y esos son dos videos de ejemplos de acceso endodóntico para que más o menos entiendan lo que vimos anteriormente. Ese es un acceso de un molar inferior. Acuérdense que es con fresa de bola, de carburo de alta velocidad, 3 o 4 aproximadamente. Pequeños movimientos de picoteo, es decir, que no se recarguen con la fresa porque sobrecalientan el ligamento periodontal. Con abundante irrigación. Vamos buscando las retenciones que les comento con nuestro explorador de operatoria. Corroboran todas las paredes, ahí hay una cierta retención, la vamos a eliminar con nuestra fresa endoseta. Bien, es un acceso muy limitado que todavía están las paredes divergentes hacia oclusal. Pues ya cambio a la fresa endoseta. Una punta inactiva, que es lo que les comentaba. Y vamos a regularizar las paredes y vamos a hacer la divergencia en las paredes. ¿Se salió? ¿Se salió? Sí, pasó a la clínica. Sí. Y tenemos el acceso recto hacia los conductos radiculares, en este caso hacia el conducto distal y a los mesiales.
Y así quedaría. Paredes lisas y divergentes hacia oclusal. Un anterior. Vean, acuérdense que los caninos no tienen cuernos pulpares. Por lo tanto, los caninos no es necesario hacer el acceso demasiado extenso porque no hay cuernos pulpares. Por lo tanto, y acuérdense que el 100% de los conductos es un solo conducto. Entonces, únicamente es un oval en la parte central. Acuérdense que es con una angulación de 45 grados. En algunos libros menciona que el acceso se inicie con fresa de diamante para no crear microfracturas en el esmalte. Entonces, en algunos libros van a encontrar que el acceso en esmalte se inicia con fresa de diamante. Una vez que llegamos a la dentina, cambiamos ahora sí con la fresa de carburo. Y vean la angulación que tiene la fresa, 45 grados, y vamos penetrando. Ahorita nos quitaron lo que es el puro esmalte con la fresa de diamante para evitar crear esas microfracturas del esmalte en el remanente. Y luego ahora sí ya con la fresa de carburo. Vean la angulación, ya está recta. Y vamos a entrar directos al conducto radicular. Vean movimientos de entrada y salida de picoteo. Vean, hacia adentro y hacia afuera y recargándonos sobre la pared. Y llegamos a conducto radicular. Y ahí está, la entrada directa al conducto radicular. Corroboramos con el explorador que no haya ninguna interferencia y que el conducto, la entrada al conducto sea recta. Y si no, procedemos con la endoseta a regularizar las paredes y a enderezar la entrada del conducto. Ahí está la endoseta y entra recta al conducto radicular. Y listo. Paredes rectas, lisas, al conducto radicular. Vean este ejemplo. ¿Qué le encontrarán aquí de que le falta este acceso? Divergencia y pues quitar como los restos que pueden interferir, o sea, como alisar, por así decirlo. No, sí tiene divergencia porque yo veo la entrada recta, veo la cámara pulpar, no bien dicho. Aquí tiene cueros, tiene cálculos pulpares. Acuérdense cómo es el piso de la cámara pulpar, es más oscuro, pero ven aquí se ve como si fueran piedritas. Esos son cálculos que hay en la cámara pulpar y que están obstruyendo la entrada a los conductores radiculares. Tenemos que eliminar estos cálculos con ultrasonido. Vean, aquí se ve más cerca, vean, se ven así como piedras que hay en la cámara pulpar. Aquí en la cámara pulpar está calcificada por algún traumatismo, por la edad del paciente, por alguna restauración demasiado tiempo que se quedó en el órgano dentario con mucha profundidad, etcétera. Hay muchas causas que pueden propiciar calcificación de la cámara pulpar, pero aquí la cámara pulpar se calcificó y ya se hizo piedra, como quien dice. Y vean, se ven como piedritas que se llaman cálculos pulpares. Las eliminamos y vean la diferencia de esta a esta. Cuando hay una restauración por demasiado tiempo, esto puede ocasionar esas calcificaciones de la cámara pulpar.
Vean, aquí se ve más, una piedra prácticamente, miren, aquí se ve el cálculo. Ese es un cálculo pulpar. Tenemos que eliminarlo para poder tener el acceso directo a los conductos radiculares. Vean aquí, todo esto es un cálculo pulpar que está tapando la entrada de los conductos radiculares. Y así quedaría. Y aquí está el MB2. Ahora, ya para finalizar, los accesos que vimos son los accesos convencionales. Sin embargo, ustedes pueden escuchar en alguna conferencia, en algún video, o pueden leer que hay unos denominados accesos ninja. Los accesos ninja son muy utilizados en algunos países con el objetivo de preservar estructura dentaria. Aquí, los accesos ninja tienen sus ventajas y sus desventajas. Nosotros no lo realizamos, pero se los muestro para que sepan en qué consisten. Los accesos ninja consisten únicamente en hacer pequeños orificios directos en la entrada de los conductos radiculares. Vean, por ejemplo, este es un ejemplo de un molar inferior que se le va a hacer tratamiento de conductos. Y en lugar de hacer el acceso de manera normal, como lo habíamos mencionado, únicamente se van a hacer 3 perforaciones para encontrar la entrada de los conductos radiculares, pero no se quita todo el techo. Estos accesos crean controversia porque los que están a favor de los accesos ninja dicen que es con el objetivo de preservar estructura dentaria, pero los que están en contra dicen, ¿por qué? Porque aquí debajo de esta parte de dientes se puede quedar pulpa, se pueden quedar bacterias y pueden propiciar el fracaso de la endodoncia. Como les comento, yo les menciono las 2 versiones y a ustedes vean. Entonces únicamente hacemos pequeñas perforaciones directas a la entrada de los conductos radiculares y quedará de esta manera. Y los obturamos. Y únicamente se rehabilita y así queda. Son accesos muy conservadores, pero como les comento, los que están en contra de este tipo de accesos es porque dicen que debajo de esta estructura puede quedar pulpa, pueden quedar bacterias y pueden propiciar el fracaso de la endodoncia. Y así quedaría. Y con esto terminamos lo que es los accesos endodónticos. ¿Alguna duda que tengan de los accesos? No, doctor, todo bien. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana para continuar con las limas endodónticas y ahora sí ya será nuestra misma cuenta de siempre. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias, bonito día. Que estén bien. Gracias, doctor.